Una niña muda doma a un caballo salvaje que es considerado como indomable por muchos. Lo que sucede después es increíble. Marisol había aprendido a vivir en el mundo de los sonidos sin voz. Desde que tenía uso de razón, su vida había estado marcada por un silencio profundo, que para otros podía parecer un obstáculo, pero para ella era una forma distinta de escuchar. No podía hablar, pero sus ojos y sus manos habían aprendido a expresar todo lo que su corazón contenía. Su abuelo, don Ezequiel, siempre decía: el silencio es como el agua, mija, corre profundo, pero lleva consigo toda la vida del río. El rancho El Robledal, donde vivían, era un lugar apartado del ruido de las ciudades. El único canto que Marisol conocía era el de los gallos al amanecer, el silbido del viento entre los pastizales y el golpeteo suave de los cascos de los caballos en la tierra. Para muchos, ese lugar sería aburrido, pero para ella, cada rincón era un universo. Desde pequeña, Marisol había demostrado una sensibilidad única hacia los animales. Los perros, las gallinas y, sobre todo, los caballos parecían sentirse atraídos por ella como si reconocieran en su esencia una pureza y una calma que no encontraban en otros humanos. No era raro verla sentada al borde del corral, observando a los potros correr y juguetear. Con una paciencia infinita, estudiaba cada movimiento, cada relincho, cada gesto, como si estuviera aprendiendo un idioma secreto. Sin embargo, su habilidad más notable se había revelado un día cuando tenía apenas 5 años. Había un potrillo recién nacido que se había quedado sin madre. Los veterinarios dijeron que sería difícil que sobreviviera, pero Marisol pasó días enteros junto a él, dándole de comer con un biberón y acariciándolo suavemente hasta que se dormía. Contra todo pronóstico, el potrillo no solo sobrevivió, sino que creció fuerte y saludable. Desde entonces, su abuelo empezó a notar algo especial en su nieta. Marisol, tú tienes algo que no se puede enseñar ni aprender. Tienes alma de domadora, le decía don Ezequiel mientras le enseñaba a cepillar a los caballos. Los animales te sienten, y eso es un don que pocos tienen. Pero debes recordar siempre que domar no significa quebrar. Significa crear un lazo, un puente entre dos almas. Si lo haces con respeto, nunca te fallarán. Marisol no respondía, pero asentía con una leve sonrisa que iluminaba su rostro. Para ella, las palabras no eran necesarias. En cambio, prefería escuchar, absorber todo lo que su abuelo le enseñaba, no solo con sus oídos, sino también con su corazón. Un día, cuando Marisol tenía 9 años, ocurrió algo que quedó grabado en la memoria de todos los que trabajaban en el rancho. Tormenta, un caballo joven y nervioso, escapó de su corral. Era un animal grande, de pelaje oscuro como la noche, con una energía incontrolable que había causado problemas desde que llegó al rancho. Los rancheros intentaron acorralarlo, pero cada intento solo parecía hacerlo más agresivo. Marisol, que estaba jugando cerca de la cerca, se detuvo al escuchar el alboroto. Observó al caballo por unos minutos, estudiando sus movimientos erráticos, sus ojos llenos de miedo y su cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. Lentamente, sin avisar a nadie, comenzó a acercarse. «Marisol, quédate ahí», gritó don Ezequiel al verla avanzar. «Es peligroso». Pero Marisol no se detuvo. Con pasos firmes pero tranquilos, caminó hacia Tormenta, ignorando los gritos de los rancheros. Extendió una mano, mostrando la palma abierta, y mantuvo su mirada fija en el caballo. Sus ojos miel parecían hablar un lenguaje que el animal entendía. Cuando estuvo a pocos metros de él, Tormenta dejó de moverse. Sus orejas, que antes estaban pegadas hacia atrás, se relajaron, y su respiración, que era rápida y errática, empezó a calmarse. Marisol avanzó un poco más y, con movimientos suaves, colocó su mano sobre el cuello del caballo. Era como si todo el ruido del rancho se hubiera apagado. Todos los presentes observaban con incredulidad mientras Marisol acariciaba a Tormenta como si fuera el animal más dócil del mundo. El abuelo se acercó despacio, con el sombrero en la mano y una sonrisa llena de orgullo. «Mija, nunca había visto algo así», dijo cuando llegó a su lado. «Ese caballo no confía en nadie, pero contigo parece otro». Desde ese día, Tormenta se convirtió en el fiel compañero de Marisol. Aunque seguía siendo nervioso con otros, con ella era dócil como un potrillo. Fue también el día en que don Ezequiel decidió enseñarle los secretos de la doma. «No será fácil, mija», le dijo mientras sacaba una vieja silla de montar para empezar las lecciones. «La doma no es solo para los caballos, también es para el alma. Tienes que aprender paciencia, respeto y, sobre todo,
a escuchar. Marisol trabajaba con dedicación cada día. No le importaban las horas ni el cansancio. Para ella, estar cerca de los caballos era como respirar. Poco a poco, fue aprendiendo las técnicas de su abuelo, pero también desarrolló las suyas propias, basadas en la conexión silenciosa que tenía con los animales. Cada caballo era un desafío diferente, y para Marisol, cada uno tenía una historia que contar. Mientras otros rancheros veían solo fuerza y velocidad, ella veía emociones, miedos y deseos. En su mundo, el silencio era el puente que le permitía llegar a sus corazones. El día había comenzado como cualquier otro en el rancho. Los rayos del sol iluminaban suavemente el valle, y el aire fresco llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Marisol, con su sombrero de paja descolorido y su canasta de mimbre, salió temprano para recoger flores cerca del arroyo, un lugar que siempre la había reconfortado. Aquel rincón escondido, rodeado de árboles altos y protegido por un murmullo constante de agua corriendo, era su refugio favorito. Mientras caminaba por el sendero, sus pies descalzos pisaban la hierba suave y mojada por el rocío. Cada paso era ligero, casi silencioso, como si ella misma formara parte del paisaje. Marisol se inclinó para arrancar una flor de pétalos violetas cuando lo sintió antes de verlo, una presencia. Una fuerza distinta que llenaba el aire, casi eléctrica. Al alzar la mirada, su corazón dio un vuelco. Allí estaba. A pocos metros, sobre una roca cubierta de musgo, se encontraba un caballo negro como la noche, su crin ondeando al viento como un río oscuro. Su figura era imponente, con músculos que parecían esculpidos en piedra, y sus ojos, grandes y de un tono avellana, brillaban con una mezcla de desafío y miedo. El animal no hacía ningún movimiento brusco, pero su postura irradiaba alerta, como si estuviera listo para huir o enfrentar cualquier amenaza. Marisol reconoció al instante al legendario caballo del que todos hablaban, Relámpago. El nombre de Relámpago era conocido en todos los ranchos del valle. Su reputación lo precedía, un caballo salvaje que nadie había podido domar. Había escapado de innumerables intentos de captura, dejando tras de sí cercas rotas, hombres frustrados y hasta caballos cansados de seguirle el paso. Los rancheros lo describían como un espíritu indomable, un animal imposible de someter. Algunos lo consideraban una leyenda viva, otros, una amenaza que debía ser controlada. Marisol se quedó inmóvil, con su pequeña figura bañada por la luz del sol que se filtraba entre las ramas. Su respiración se hizo lenta, y aunque su corazón latía con fuerza, no sintió miedo. Más bien, una extraña conexión. El caballo no parecía asustado por ella, solo curioso. Sus grandes ojos la miraron, profundos como un pozo, y en ellos Marisol creyó ver algo más que instinto, una soledad que entendía demasiado bien. Lentamente, levantó su mano derecha, mostrando la palma abierta en un gesto de paz. Sus movimientos eran suaves, como si estuviera bailando con el aire. Relámpago ladeó la cabeza, sus orejas girando hacia adelante con interés. La tensión en sus músculos pareció relajarse, aunque seguía alerta. Marisol, sin apartar la mirada del caballo, dio un pequeño paso hacia adelante. Luego otro. Cada paso era medido, respetuoso, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en su mundo. El viento sopló con suavidad, llevando el aroma del arroyo y de las flores hasta donde estaban. Relámpago bajó ligeramente la cabeza y olfateó el aire, reconociendo el olor de la niña. Su cola se movió en un vaivén lento, y finalmente dio un paso hacia ella. Marisol sonrió, pero no movió su mano. Su paciencia era infinita. Cuando el caballo estuvo lo suficientemente cerca, ella se inclinó despacio y tomó un puñado de hierba fresca del suelo. La extendió hacia él, dejando que fuera Relámpago quien decidiera si confiar en ella o no. El caballo se acercó con cautela, olfateando la hierba antes de tomarla de su mano con un movimiento rápido. Su aliento cálido rozó los dedos de la niña, y en ese instante, Marisol sintió algo indescriptible, una conexión silenciosa, como si sus almas se hubieran encontrado en un punto intermedio entre el miedo y la confianza. De repente, un ruido distante rompió la calma. Las voces de los rancheros, fuertes y agitadas, llegaron hasta el arroyo. Entre los árboles aparecieron hombres con lazos y cuerdas, montados en caballos que relinchaban nerviosos. Habían estado buscando a Relámpago desde hacía días, y ahora que lo tenían a la vista, no pensaban dejarlo escapar. Relámpago levantó la cabeza de golpe, y su cuerpo se tensó como un arco. Sus ojos, que antes miraban con curiosidad, ahora estaban llenos de alarma.
Retrocedió un par de pasos, resoplando con fuerza, pero Marisol, sin pensarlo, se colocó frente a él. Los rancheros frenaron en seco al verla. «Marisol, sal de ahí», gritó uno de ellos, su voz cargada de preocupación. La niña levantó ambas manos, esta vez dirigiéndose tanto al caballo como a los hombres. Sus movimientos eran firmes, pero tranquilos, como si intentara calmar a todos a la vez. Los rancheros intercambiaron miradas nerviosas, pero no se atrevieron a avanzar. Don Ezequiel llegó poco después, jadeando por el esfuerzo de correr hasta el lugar. Cuando vio la escena, se detuvo, con el sombrero en la mano y una expresión mezcla de asombro y orgullo. Relámpago, que seguía agitado, giró su cabeza hacia Marisol. La niña le devolvió la mirada, y esta vez, levantó una mano para tocar su cuello. Sus dedos pequeños y delicados recorrieron suavemente la crin del caballo, como si estuviera acariciando el viento. Los rancheros observaron con incredulidad cómo el caballo, el mismo que había desafiado a todos los hombres del valle, se quedaba quieto bajo el toque de aquella niña muda. Don Ezequiel dio un paso al frente y levantó una mano para detener a los rancheros. «Déjenla», dijo con voz firme. «Ese caballo no necesita ser capturado. Ya encontró a quien lo entienda». Marisol se quedó junto a Relámpago mientras los hombres se retiraban, aún murmurando sobre lo que habían presenciado. Ella no sabía qué significaba aquello, pero en su corazón sentía que algo extraordinario acababa de comenzar. Los días en el rancho transcurrían con su habitual tranquilidad, pero para Marisol, todo había cambiado desde aquel encuentro en el arroyo. Relámpago había dejado una huella en su corazón, y aunque el caballo salvaje seguía sin permitir que nadie más se le acercara, parecía aceptar la presencia de la niña en su espacio. Desde aquel día, Relámpago se mantuvo cerca del rancho, aunque nunca cruzaba los límites del corral. Lo veían pastar a la distancia, siempre alerta, como si aún dudara si debía quedarse o desaparecer nuevamente en la inmensidad de las colinas. Para Marisol, esto era un desafío, pero también una oportunidad. Una tarde, mientras los rancheros reparaban una cerca rota, la niña decidió acercarse a Relámpago nuevamente. Cargaba consigo un balde con agua fresca y una pequeña bolsa de zanahorias, su obsequio favorito para los caballos del rancho. Con pasos firmes, cruzó el campo donde el caballo estaba descansando bajo la sombra de un viejo árbol. Relámpago levantó la cabeza al sentirla venir. Sus orejas se movieron hacia adelante y sus ojos la observaron con atención, pero no mostró signos de huir. Marisol, como siempre, levantó una mano en señal de paz y se detuvo a una distancia prudente. Dejó el balde en el suelo y sacó una zanahoria, extendiéndola hacia él con paciencia infinita. El caballo se quedó inmóvil al principio, estudiándola, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Pasaron minutos que para cualquiera habrían sido interminables, pero Marisol estaba acostumbrada a esperar. Sabía que el corazón de un caballo no se gana con prisas. Finalmente, Relámpago dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tomar la zanahoria de su mano. Marisol sonrió y extendió otra, esta vez acariciando suavemente su hocico mientras él comía. El vínculo entre ellos comenzó a fortalecerse de esta manera, con pequeños gestos de confianza construidos día a día. Marisol pasaba horas sentada cerca de él, sin intentar forzarlo a nada, simplemente acompañándolo en silencio. Relámpago, aunque seguía manteniendo su distancia con los demás, empezó a aceptar a Marisol como parte de su mundo. Don Ezequiel, que observaba todo desde la distancia, no podía evitar sentirse impresionado. «Ese caballo no es como los demás, mija», le dijo una tarde mientras la veía acariciar la crin de Relámpago. «Tiene un espíritu salvaje, y eso no se puede quebrar. Pero tú no quieres quebrarlo, ¿verdad?» Marisol negó con la cabeza, su expresión tranquila pero determinada. Sabía que Relámpago nunca sería como los caballos del rancho, pero tampoco quería que lo fuera. Para ella, su salvajismo era su esencia, y lo que más deseaba era ganarse su confianza sin robarle su libertad. Decidió dar el siguiente paso en su relación con Relámpago al día siguiente. Con ayuda de su abuelo, preparó una cuerda suave que no lastimaría al animal. No era una rienda tradicional, era una cuerda diseñada para que el caballo pudiera quitársela si sentía miedo. Don Ezequiel le mostró cómo usarla, aunque lo hizo con algo de escepticismo. «No sé si lo aceptará, pero si alguien puede intentarlo, eres tú», le dijo con una sonrisa cálida. Marisol esperó hasta el atardecer para intentarlo. El cielo se tiñó de naranjas y rosados mientras ella se acercaba a Relámpago, quien estaba pastando cerca del arroyo.
El caballo levantó la cabeza al verla, pero esta vez no se mostró tan alerta como antes. Con movimientos lentos y seguros, Marisol colocó la cuerda sobre su brazo, dejando que Relámpago la viera y oliera antes de intentar nada. Luego, con extrema delicadeza, la pasó por su cuello. El caballo dio un pequeño brinco, moviendo la cabeza, pero Marisol mantuvo la calma, acariciándolo y hablándole con gestos. Aunque no emitía sonido alguno, sus manos parecían transmitir un mensaje claro: confía en mí. Relámpago finalmente se quedó quieto, permitiéndole ajustar la cuerda sin resistencia. Marisol sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de emoción. Había dado un paso importante, pero sabía que el camino aún era largo. Esa noche, al regresar al rancho, Marisol no pudo evitar sonreír. Su abuelo, que la esperaba en el porche con una taza de café caliente, la miró con orgullo. «¿Y cómo te fue con el salvaje?», preguntó. Marisol levantó ambas manos, imitando un lazo que caía suavemente sobre el cuello de un caballo, y luego cruzó los brazos sobre su pecho, señal de éxito. Don Ezequiel soltó una carcajada. «Válgame Dios, niña. Parece que hasta los espíritus libres tienen que rendirse ante ti». Mientras el abuelo entraba a la casa, Marisol se quedó mirando hacia el horizonte, donde el rancho se fundía con las colinas lejanas. Relámpago estaba allí afuera, bajo las estrellas, y ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba: lograr que el caballo salvaje aceptara no solo su compañía, sino también su guía. El sol nacía tras las colinas, bañando el valle con una cálida luz dorada. Relámpago estaba en el campo abierto, de pie junto a un grupo de álamos que se mecían suavemente con el viento. Marisol, que observaba desde lejos con una sonrisa tranquila, sabía que aquel día sería especial. Había pasado semanas acercándose al caballo, ganándose su confianza poco a poco. Ahora sentía que estaban listos para el siguiente paso. Con la cuerda suave que había usado antes, Marisol se acercó con movimientos lentos, pero seguros. Relámpago, como ya era costumbre, la observó con esos ojos profundos que parecían ver más allá de lo evidente. Aunque seguía manteniendo una chispa de desconfianza, el caballo se permitió permanecer inmóvil mientras Marisol se acercaba. La niña llevaba algo nuevo esta vez, un paño de cuero que había adaptado como una manta de montar ligera. Sabía que Relámpago no aceptaría una montura completa de inmediato, pero también sabía que era importante que comenzara a acostumbrarse al tacto de algo sobre su lomo. Marisol extendió la manta hacia él, dejándola cerca de su hocico para que la olfateara. Relámpago retrocedió ligeramente, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero no huyó. Con paciencia, Marisol dejó que el caballo explorara la manta hasta que, con un leve movimiento, logró colocarla sobre su espalda. El caballo se tensó de inmediato. Dio un pequeño salto, moviendo sus patas traseras y girando sobre sí mismo, pero Marisol no perdió la calma. Permaneció cerca, con su mano sobre su cuello, susurrándole sin palabras. Sus gestos eran suaves, casi hipnóticos, y poco a poco, Relámpago comenzó a calmarse. El abuelo de Marisol, don Ezequiel, observaba desde la distancia junto a algunos rancheros. «Esa niña tiene un don», comentó uno de ellos. «Ese caballo habría mandado a cualquier hombre al suelo con solo intentarlo». «Es porque no lo fuerza», respondió don Ezequiel con orgullo. «Ella entiende que no se puede quebrar un espíritu como el de Relámpago. Solo se puede guiar». Después de lograr que el caballo aceptara la manta, Marisol dio un paso atrás para dejarlo caminar con ella. Relámpago se movió con cautela al principio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando, pero no intentó quitarla. La niña lo siguió de cerca, ajustando la cuerda con movimientos suaves, dándole espacio para que se sintiera libre, aunque bajo su supervisión. Cuando sintió que Relámpago estaba lo suficientemente tranquilo, Marisol decidió dar el siguiente paso. Con la ayuda de una roca cercana, subió lentamente, colocando un pie sobre la manta. Relámpago se giró para mirarla, sus orejas girando hacia atrás con desconfianza. Marisol no presionó, dejó que el caballo la observara y se acostumbrara a su peso antes de continuar. Con un movimiento suave, logró sentarse sobre la manta, su cuerpo ligero apenas ejerciendo presión sobre el lomo del caballo. Relámpago resopló con fuerza, moviendo sus patas delanteras de manera inquieta, pero Marisol no hizo nada para impulsarlo. Solo se quedó ahí, sentada, con las manos apoyadas sobre su crin. El momento fue mágico. Por primera vez, Relámpago permitió que alguien se sentara sobre él sin oponer una verdadera resistencia. Marisol sentía cada músculo del caballo bajo ella,
la fuerza contenida de un ser que había pasado toda su vida luchando por su libertad. Sabía que esto no significaba que estaba domado, pero sí que confiaba en ella lo suficiente para dejarla estar allí. Desde el porche del rancho, don Ezequiel se levantó con una sonrisa en el rostro. «Ese es el comienzo de algo grande», murmuró para sí mismo. Marisol, todavía sobre el lomo de Relámpago, miró hacia el horizonte. Una brisa suave sopló, moviendo su cabello y la crin del caballo al unísono. Sintió que el universo mismo les daba su bendición. Sin embargo, no todos en el rancho compartían el entusiasmo de don Ezequiel. Algunos rancheros, especialmente los más jóvenes, no podían entender por qué Marisol dedicaba tanto tiempo a un caballo salvaje cuando había tantos otros que necesitaban ser entrenados. Uno de ellos, un muchacho llamado Pedro, no pudo evitar expresar su frustración. «Todo esto es una pérdida de tiempo», dijo una tarde mientras cargaba un fardo de heno. «Ese caballo nunca será como los demás. Está en su naturaleza rebelarse. Deberíamos venderlo antes de que cause más problemas». Don Ezequiel, que escuchó el comentario, frunció el ceño. «No subestimes lo que una conexión verdadera puede lograr, muchacho», respondió con tono severo. «Ese caballo puede enseñarnos más de lo que nosotros podríamos enseñarle a él». Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Marisol se quedó sentada cerca del corral improvisado que habían construido para Relámpago. Aunque el caballo podía salir cuando quisiera, parecía elegir quedarse cerca de ella. La niña, con su cuaderno de dibujos, trazaba formas en la página, caballos corriendo, montañas lejanas, y siempre, Relámpago junto a ella. El vínculo que habían formado era más que especial, era único. Para Marisol, Relámpago no era solo un caballo, sino un reflejo de su propio espíritu, libre, incomprendido, pero lleno de fuerza y propósito. El bullicio del rancho era más intenso de lo habitual aquella mañana. Los rancheros corrían de un lado a otro, preparando a los caballos, ajustando sillas y colocando monturas. La razón era clara: se acercaba el evento más esperado del año en el valle, la *** gran competencia de destreza y resistencia ***. Cada rancho enviaba a su mejor caballo y jinete para competir en una serie de pruebas que iban desde carreras hasta desafíos de precisión, como recoger lazos y superar obstáculos naturales. La competencia no solo era una tradición, sino también una forma de demostrar el prestigio y la habilidad de cada rancho. Este año, el rancho El Robledal, hogar de Marisol y su abuelo don Ezequiel, estaba en una posición difícil. «¿Y qué caballo vamos a llevar?», preguntó Pedro, el ranchero más joven, mientras ajustaba las riendas de uno de los caballos. «El año pasado quedamos en segundo lugar, y ahora ninguno parece estar listo». Don Ezequiel, que observaba con una expresión pensativa, se frotó el mentón. Era cierto. Los caballos más experimentados del rancho estaban agotados por la temporada de trabajo, y los jóvenes aún no tenían la madurez necesaria para una competencia de tal exigencia. «Podríamos retirarnos este año», sugirió otro ranchero. «Nadie nos culparía». «No voy a retirarme», respondió don Ezequiel con firmeza. «Este rancho siempre ha competido, y este año no será la excepción». En ese momento, Marisol apareció, con sus pasos ligeros y su habitual expresión serena. Había escuchado la conversación desde la distancia y sabía que esta era una oportunidad para demostrar lo que ella y Relámpago podían lograr. Con un movimiento decidido, levantó la mano para llamar la atención de su abuelo. Cuando todos la miraron, Marisol señaló hacia el campo donde Relámpago pastaba tranquilamente, su figura negra destacando contra el verde de la pradera. Luego hizo un gesto con ambas manos, simulando las riendas de un jinete. «¿Relámpago?», preguntó Pedro, incrédulo. «¿Hablas en serio? Ese caballo no ha sido entrenado como los demás. Ni siquiera sabemos si puede seguir un recorrido sin desbocarse». Don Ezequiel no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de Marisol a Relámpago, y luego de vuelta a Marisol. Sabía que su nieta había logrado algo extraordinario con aquel caballo, algo que nadie más en el rancho podría haber conseguido. Pero también sabía que la competencia sería un desafío enorme, no solo para el caballo, sino también para la niña. «¿Estás segura, mija?», le preguntó con tono serio. «Esto no será fácil. Una cosa es ganar su confianza aquí, en casa, y otra enfrentarse a una competencia con tantos estímulos y presiones». Marisol asintió con determinación. Sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y esperanza. Luego hizo un gesto claro, apuntó al corazón con una mano y luego al horizonte,
indicando que confiaba en Relámpago y en lo que podían lograr juntos. Don Ezequiel dejó escapar un suspiro, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, entonces, si Relámpago está dispuesto, nosotros también lo estamos. Pero esto significa que tendremos que trabajar duro en los próximos días. No hay tiempo que perder. Los días siguientes fueron intensos. Marisol y Relámpago practicaron desde el amanecer hasta el anochecer. Don Ezequiel diseñó un circuito en los terrenos del rancho que simulaba las pruebas de la competencia: saltos sobre troncos, giros cerrados alrededor de barriles y hasta carreras cortas para probar la velocidad. Al principio, Relámpago mostró su habitual resistencia. Aunque seguía confiando en Marisol, cualquier movimiento brusco o elemento nuevo en el circuito lo ponía nervioso. Sin embargo, la paciencia y la calma de la niña lograron calmarlo. Poco a poco, el caballo empezó a entender que ella no le pedía sumisión, sino cooperación. Una tarde, mientras practicaban los saltos, Pedro se acercó para observar. Aunque seguía siendo escéptico, no pudo evitar admirar la conexión que Marisol tenía con el caballo. No lo hace por la fuerza, murmuró para sí mismo. Lo hace porque él quiere hacerlo por ella. Marisol continuó trabajando con Relámpago cada día, ajustando sus movimientos y aprendiendo a interpretar las señales del caballo. No usaba espuelas ni látigos, solo su cuerda suave y las señales que había desarrollado con él a través de gestos y toques. Finalmente, llegó el día de la competencia. El valle se llenó de ruido y actividad mientras los ranchos de toda la región llegaban con sus caballos y jinetes. Los espectadores se reunían en las colinas, armados con sombreros y mantas para disfrutar del espectáculo. Cuando el turno del rancho El Robledal fue anunciado, un murmullo recorrió la multitud. Todos esperaban ver a un caballo conocido, pero en lugar de eso, apareció Marisol sobre el lomo de Relámpago, su figura pequeña contrastando con la imponente presencia del caballo negro. «¿Ese no es el salvaje?», preguntó alguien entre el público. «Sí, el que nadie podía atrapar», respondió otro. El juez principal, un hombre mayor con una barba blanca espesa, levantó la mano para pedir silencio. «Rancho El Robledal, ¿están listos?». Marisol, con su típica serenidad, asintió y levantó la cuerda suave que usaba como rienda. Relámpago, aunque claramente alerta, permanecía bajo control, sus orejas moviéndose de un lado a otro mientras evaluaba el ambiente. Don Ezequiel observaba desde el costado, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el desafío sería enorme, pero también sabía que, pase lo que pase, su nieta y Relámpago ya habían logrado algo extraordinario al llegar hasta allí. El primer obstáculo estaba por delante. El desafío comenzaba. El aire del valle estaba cargado de tensión mientras Marisol y Relámpago se alineaban en la línea de salida. La multitud observaba en silencio, como si todos los ojos del mundo estuvieran puestos sobre ellos. No era solo una competencia para Marisol, era una prueba de todo lo que había trabajado y soñado. Pero también era una prueba para Relámpago, el caballo salvaje que había aprendido a confiar en ella, pero que aún mantenía su naturaleza indómita. Los primeros obstáculos eran sencillos, o al menos eso parecía. A medida que la señal para comenzar fue dada, Marisol y Relámpago emprendieron su marcha. El caballo avanzaba con agilidad y velocidad, saltando sobre los troncos y maniobrando entre los barriles con una gracia que sorprendió incluso a los rancheros más experimentados. Desde el costado de la pista, algunos de los otros participantes observaban con desdén. Pedro, que había apostado por su caballo más experimentado, no podía evitar fruncir el ceño al ver cómo Relámpago deslumbraba en la pista. Pero no era solo él el que se sentía amenazado. En los últimos días, algunos de los rancheros rivales habían comenzado a murmurar sobre la injusticia de que Marisol participara con un caballo salvaje, argumentando que Relámpago no era un competidor legítimo. Mientras Marisol avanzaba, un grupo de rancheros rivales comenzó a actuar discretamente. Uno de ellos, un joven jinete llamado Félix, parecía particularmente interesado en los movimientos de la niña y su caballo. Félix había sido uno de los primeros en criticar la participación de Marisol, y en su mente, ya había decidido que Relámpago no debía ganar a toda costa. Al principio, todo parecía normal. Relámpago saltó un barril con facilidad, y Marisol lo dirigió con una sutileza admirable. Pero, justo antes de llegar al siguiente obstáculo, una cuerda se cruzó sutilmente en el camino de Relámpago. El caballo, con sus sentidos agudos, la vio a último momento y la evitó, pero perdió el ritmo por un instante. La multitud murmuró, y Marisol, con su calma habitual, ajustó su postura y redirigió a Relámpago,
pero el incidente la había dejado momentáneamente desestabilizada. Félix, que había estado observando desde un ángulo lejano, sonrió con satisfacción al ver que el caballo había tropezado. Sin embargo, no se detuvo ahí. Mientras pasaban por un terreno más rocoso, Félix y otro jinete, que estaba en la competencia con él, comenzaron a maniobrar de manera sospechosa. Durante una curva cerrada, uno de ellos intentó desviar a Relámpago, haciendo que su caballo se acercara peligrosamente al de Marisol. El caballo rival empujó ligeramente a Relámpago, quien reaccionó con un movimiento brusco, casi cayendo, pero Marisol logró controlarlo. Sin embargo, el peligro era claro. Marisol lo notó. La mirada en los ojos de Relámpago era ahora de alerta, pero ella mantuvo la calma, confiando en el vínculo que habían forjado. Sin embargo, el daño estaba hecho. Relámpago había empezado a sentir la presión, y el ambiente hostil comenzaba a afectarlo. A medida que el recorrido continuaba, Félix y su compañero intentaron otra táctica. Mientras pasaban por una parte más empinada del terreno, uno de ellos dejó caer una roca cerca de la ruta de Relámpago, que, al chocar contra el suelo, hizo que el caballo diera un salto hacia un lado. La maniobra fue tan sutil que el juez principal no la vio, pero Marisol lo percibió de inmediato. Con un rápido vistazo a su alrededor, vio a los dos jinetes intercambiar una mirada cómplice. El corazón de la niña se aceleró, pero no podía permitirse perder el control. Marisol, con manos firmes pero suaves, volvió a orientar a Relámpago hacia el siguiente obstáculo, un salto grande que podría determinar su posición en la competencia. Si fallaban, quedaban fuera de la carrera. «Vamos, Relámpago», susurró Marisol, su voz firme aunque silenciosa. «Lo tenemos. Confía en mí». El caballo, sintiendo la determinación de la niña, tomó impulso. Con un resoplido fuerte, Relámpago saltó el obstáculo con una precisión impecable, superando el borde del barril con gracia. La multitud estalló en aplausos, y Marisol sintió que una ola de alivio recorría su cuerpo. Habían pasado la prueba más difícil hasta ahora. Pero no todo estaba resuelto. Mientras Marisol y Relámpago seguían adelante, un ranchero del grupo rival, un hombre mayor con un sombrero de ala ancha, se acercó a don Ezequiel en el área de espectadores. «¿Sabías que tu nieta no está jugando limpio?», le preguntó, su tono lleno de veneno. «Hay un claro sabotaje de los otros participantes, y tú lo sabes». Don Ezequiel, que ya había sospechado de las maniobras desleales, no se dejó intimidar. «Si alguien está haciendo trampa, el juez lo descubrirá», respondió con firmeza. «Pero mi nieta está compitiendo con honor, y eso es lo único que importa». El hombre mayor hizo una mueca, pero se alejó sin decir más. Mientras tanto, Félix y su compañero se daban cuenta de que el sabotaje no había funcionado como esperaban. Marisol y Relámpago, cada vez más sincronizados, comenzaron a avanzar a gran velocidad. El último tramo de la competencia era una carrera de resistencia, un recorrido largo y exigente por las colinas del valle. Marisol y Relámpago tomaron la delantera, dejando atrás a los demás participantes, incluso a los más experimentados. Sin embargo, los rivales no se daban por vencidos. A medida que se acercaban al final, Félix intentó una última maniobra. Desde un lado del camino, hizo que su caballo se acercara a gran velocidad y, en un último intento de sabotaje, intentó empujar a Relámpago hacia un barranco cercano. Pero Marisol, con reflejos rápidos, giró la cuerda con destreza, desestabilizando a Félix en el proceso. Relámpago, sensible al movimiento, saltó hacia un lado, esquivando el peligro. El rival, descontrolado, terminó cayendo de su propio caballo, mientras Marisol y Relámpago mantenían su rumbo. Finalmente, cruzaron la meta, con la multitud rugiendo en un estruendoso aplauso. Habían ganado. No solo la competencia, sino la batalla contra los prejuicios, los obstáculos y los intentos de sabotaje. Don Ezequiel, con los ojos brillando de orgullo, abrazó a Marisol cuando ella descendió de Relámpago. «Lo hiciste, mija. Lo hiciste a tu manera, con corazón». Marisol sonrió, mirando a Relámpago, quien, aunque sudoroso, lucía más sereno que nunca. Habían demostrado que, con paciencia y confianza, nada era imposible, ni siquiera ante los más grandes desafíos. El aire del valle estaba impregnado de emoción, y las colinas que rodeaban el campo de competencia vibraban con el aplauso ensordecedor de la multitud. Los jinetes y sus caballos, exhaustos pero orgullosos, se alinearon frente a la mesa de premiación. Marisol y Relámpago estaban entre ellos, su figura imponente destacando entre los demás. El viento agitado levantaba el polvo del camino,
pero no importaba. El sonido de los vítores parecía llenar el mundo entero. Marisol había logrado lo que muchos consideraban imposible. Contra todo pronóstico, había cruzado la línea de meta primero, con Relámpago a su lado, demostrando que la conexión profunda entre un jinete y su caballo no necesitaba de trucos ni de trampa para ser efectiva. La competencia había sido más dura de lo que nadie había anticipado, y el sabotaje de los rivales solo había incrementado el valor de su victoria. Los organizadores de la competencia, una serie de figuras prominentes del valle, se acercaron al escenario con una copa dorada en mano. El ambiente estaba cargado de tensión, pues, a pesar de la victoria indiscutible de Marisol, algunos de los rivales más cercanos, como Félix, aún no se habían recuperado del asombro y la humillación de haber sido superados. Cuando Marisol y Relámpago llegaron al podio, un murmullo recorrió la multitud. Las miradas de muchos competidores aún reflejaban desconfianza, pero había algo que nadie podía negar: el talento y la destreza de Marisol, junto con la valentía de Relámpago, eran innegables. Don Ezequiel se adelantó con paso firme, su rostro lleno de orgullo, y le susurró a su nieta: «Lo has hecho, mija, ahora deja que el mundo vea lo que eres capaz de hacer». Marisol, sin decir una palabra, sonrió levemente y asintió. Sabía que este era el momento que había estado esperando toda su vida, la oportunidad de mostrar a todos lo que ella y Relámpago podían lograr juntos. El presentador de la competencia, un hombre alto y robusto, levantó la copa en alto y comenzó a hablar con voz firme y clara. Este año, la competencia ha sido más difícil que nunca. La habilidad, la valentía y la resistencia de nuestros jinetes han estado a la altura de los más altos estándares. Pero este año, hubo una dupla que no solo brilló por su destreza, sino por la conexión inquebrantable que demostraron. Nos enseñaron a todos que, cuando se tiene un propósito y se lucha por él, nada es imposible. La multitud guardó silencio, y los ojos de todos se centraron en Marisol y Relámpago, que estaban a punto de recibir el reconocimiento que tanto merecían. Por su valentía, su perseverancia, y por habernos mostrado lo que significa confiar en uno mismo y en los demás, continuó el presentador, es un honor para nosotros entregar el primer lugar a la joven jinete *** Marisol *** y su caballo *** Relámpago ***. Un aplauso ensordecedor llenó el aire. La ovación fue tan intensa que incluso los caballos, acostumbrados al ruido, se inquietaron un poco. Marisol, con una modestia que la caracterizaba, subió al escenario con una sonrisa tranquila, pero en su rostro se reflejaba una profunda satisfacción. Relámpago, a su lado, parecía más calmado que nunca, como si supiera que su esfuerzo había sido recompensado. El presentador le entregó la copa dorada con un gesto respetuoso. «Este es un trofeo no solo de habilidad, sino de corazón», dijo con una sonrisa. Marisol asintió con una leve inclinación de cabeza, sabiendo que el trofeo era tanto de ella como de Relámpago. Mientras Marisol sostenía la copa con una mano, mirando el brillante reflejo del trofeo bajo el sol del mediodía, la multitud comenzó a gritar su nombre. Las personas que antes dudaban de ella ahora la aplaudían, reconociendo que, sin importar su juventud o su condición, había demostrado ser una campeona. Desde el lado del escenario, don Ezequiel observaba con los ojos brillosos. Sabía que este momento cambiaría la vida de Marisol para siempre. No solo había ganado la competencia, sino que había demostrado que, a pesar de las adversidades, los sueños pueden hacerse realidad con trabajo, paciencia y fe. «Lo hicimos, abuelo», dijo Marisol, sin necesidad de levantar la voz. Aunque era muda, sus palabras llegaron con claridad al corazón de su abuelo, quien, con lágrimas en los ojos, asintió con una sonrisa orgullosa. «Lo hiciste tú, mi niña». La ceremonia continuó con discursos y premios a otros competidores, pero Marisol ya había logrado lo que había venido a hacer: demostrar que la confianza, la bondad y el respeto mutuo entre un jinete y su caballo son lo más importante en cualquier desafío. La multitud comenzó a dispersarse, pero la victoria de Marisol y Relámpago seguía siendo el tema de conversación. Los ecos de los vítores aún resonaban en el aire mientras Marisol bajaba del podio, la copa dorada aún en sus manos. A lo lejos, algunas personas se acercaban para felicitarla, aunque muchos de ellos aún se sorprendían de la manera en que una niña muda y un caballo salvaje habían logrado lo que parecía imposible. La incredulidad se transformó en admiración, y la admiración en respeto. Marisol caminó hacia su abuelo, quien la esperaba con una sonrisa amplia y los ojos brillando de orgullo. A pesar de la dura competencia, don Ezequiel había mantenido la calma, sabiendo que su nieta tenía algo especial que iba más allá de la habilidad física: un corazón lleno de determinación y una conexión profunda con los caballos.
Él también sabía que esto era solo el comienzo. «Lo lograste, mija», dijo don Ezequiel, abrazando a Marisol. «Lo lograste de la manera más pura. Relámpago y tú son una leyenda, una historia que va a perdurar». Marisol miró a Relámpago, que se encontraba cerca, siendo atendido por Pedro y algunos de los otros rancheros. El caballo estaba agotado, pero su mirada era tranquila y orgullosa. Marisol acarició su cuello con cariño, sin decir una palabra, pero con una expresión que lo decía todo. Relámpago le había dado lo mejor de sí mismo, y ella había hecho lo mismo por él. Aquel momento era un testamento no solo de su victoria, sino del vínculo único que habían forjado. No solo se trataba de domar a un caballo salvaje, se trataba de crear una relación basada en el respeto, la comprensión y la confianza mutua. Y esa era la verdadera lección que Marisol había aprendido a lo largo de los meses. Esa tarde, mientras la celebración continuaba en el rancho, don Ezequiel reunió a su familia y amigos más cercanos en el comedor. Con la copa dorada de Marisol sobre la mesa, comenzó a hablar con voz grave, pero llena de emoción. «Hoy, no solo hemos ganado una competencia. Hoy hemos dado un paso hacia algo mucho más grande. Marisol y Relámpago han demostrado que, cuando se confía y se trabaja en equipo, no hay barrera que no se pueda superar. Esto no es solo para nosotros, sino para todo el valle». Las palabras de don Ezequiel resonaron entre los presentes, que asintieron en silencio. Muchos de ellos sabían que lo que acababa de suceder marcaría un cambio importante en el rancho. Marisol había roto una barrera, no solo porque era una niña en una competencia de hombres, sino porque había hecho posible algo que muchos creían inalcanzable. A partir de esa victoria, las puertas del rancho se abrieron a nuevas oportunidades. Los rancheros de los alrededores empezaron a acercarse a Marisol para aprender de ella, para ver cómo había logrado domar a un caballo tan difícil como Relámpago. Incluso algunos de los ranchos rivales, aquellos que habían intentado sabotearla, comenzaron a reconocer la fuerza de su espíritu. En sus corazones, la niña había ganado algo más que una copa, había ganado su respeto. Marisol, sin embargo, no se dejó llevar por la fama o la admiración. Sabía que su verdadero reto comenzaba ahora. Durante las siguientes semanas, comenzó a trabajar aún más con Relámpago. Ya no era solo una niña que domaba a un caballo salvaje, ahora era una joven con la responsabilidad de transmitir lo que había aprendido a los demás. Su abuelo, viendo el potencial de su nieta, la instó a enseñar a los demás sobre la importancia de la paciencia y la empatía en el manejo de los caballos. Con el tiempo, Marisol comenzó a recibir a otros jóvenes que querían aprender a montar y a dominar a los caballos salvajes. El rancho se transformó en un centro de enseñanza, no solo para los más jóvenes, sino también para aquellos que, como Marisol, veían en los caballos más que simples animales de trabajo. Para ella, los caballos eran compañeros, amigos y maestros que enseñaban lecciones valiosas sobre la vida. Don Ezequiel, siempre observador, vio cómo su nieta crecía, no solo en habilidad, sino en sabiduría. El legado de su familia, un legado de respeto por los animales y por la tierra, comenzaba a tomar una nueva forma. Ya no era solo un rancho más en el valle. Se había convertido en un símbolo de lo que podía lograrse cuando el corazón y el alma se ponían en el trabajo con los caballos. Marisol se convirtió en una figura clave en la comunidad, pero siempre mantuvo su humildad. Su logro no era solo la victoria en una competencia, sino el impacto que había tenido en todos aquellos que la rodeaban. Había comenzado un camino de cambio, no solo para ella y su familia, sino para todo el valle. Y mientras Relámpago seguía siendo su compañero más cercano, Marisol sabía que el legado de su victoria era solo el principio de algo mucho más grande. Esto es solo el inicio, pensó Marisol, mirando al horizonte mientras se sentaba junto a Relámpago en la pradera. Lo que hemos logrado juntos es solo una chispa. Ahora, el fuego se esparcirá. El rancho de don Ezequiel había dejado de ser solo un lugar de trabajo y se había transformado en un centro de aprendizaje y esperanza. Las noticias sobre la increíble victoria de Marisol y Relámpago se habían esparcido rápidamente por toda la región, y pronto, jóvenes de diferentes pueblos cercanos comenzaron a llegar, atraídos por la historia de la niña que había domado a un caballo salvaje con paciencia y amor. Marisol, aunque aún joven, se había convertido en una especie de mentora. Día tras día, ella y Relámpago, ya más tranquilos y en sintonía, recibían a los nuevos aprendices. Muchos llegaban con dudas y temores, sin saber cómo aproximarse a los caballos, pero pronto aprendían que la clave no estaba en la fuerza, sino en la conexión. Marisol, con su característica calma, les enseñaba a escuchar a los caballos, a leer sus gestos y movimientos,
a entender lo que un animal como Relámpago podría estar sintiendo. En el rancho, las lecciones se impartían en un ambiente de respeto mutuo. Si quieres que un caballo confíe en ti, primero debes confiar tú en él, decía Marisol a los nuevos aprendices, mientras les mostraba cómo acercarse a los caballos de manera lenta y controlada. A veces, pasaba horas simplemente observando cómo los caballos se movían, sus ojos atentos a cada pequeño gesto, ayudando a los jóvenes a interpretar las señales. El proceso de enseñanza no solo se trataba de montar o domar. Marisol compartía con ellos cómo había logrado conectarse con Relámpago, cómo había aprendido a leer su lenguaje sin palabras, a reconocer cuando él estaba incómodo o feliz, y cómo cada pequeño gesto de confianza podía llevar a un gran cambio. Cada lección era una nueva oportunidad para crecer, no solo como jinetes, sino como personas. Los primeros días fueron difíciles para algunos de los estudiantes. Algunos querían apresurarse, deseaban ver resultados rápidos, pero Marisol les mostraba con su ejemplo que la paciencia era la clave. El caballo no es solo un compañero de carreras, les decía, es un ser con el que debes aprender a compartir tu alma. Al principio, algunos de los jóvenes se sentían frustrados, pero pronto, los caballos comenzaron a responder a su gentileza y dedicación, y el progreso era claro. Don Ezequiel, observando el crecimiento de su nieta, comenzó a pensar en el futuro del rancho. Marisol no solo había ganado respeto por su habilidad y dedicación, sino que había creado algo que perduraría, un legado de enseñanza, un lugar donde jóvenes y adultos por igual podían aprender a trabajar con los caballos de una manera que pocos habían considerado antes. El viejo hombre, sentado en su mecedora, miraba a su nieta mientras ella guiaba a uno de los nuevos aprendices a través de un ejercicio con Relámpago. Marisol ha cambiado todo esto, pensó don Ezequiel. Ella ha enseñado a todos que no hay atajos en la vida. Todo lo que vale la pena requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, amor. Un día, después de que las lecciones terminaron y los caballos fueron alimentados, Marisol se sentó junto a su abuelo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y anaranjados, y una sensación de paz envolvía el rancho. Relámpago, que había sido el centro de tantas historias, descansaba tranquilo bajo un árbol cercano. «Abuelo», comenzó Marisol, con la mirada fija en el horizonte, «creo que esto es solo el comienzo. Aún hay mucho que enseñar, y muchos caballos por comprender». Don Ezequiel, observando la madurez de su nieta, sonrió. «Lo sé, mija. Este rancho siempre fue más que tierra y caballos. Es un lugar donde se construyen sueños, y tú has comenzado a hacerlos realidad». La joven, sin decir nada más, acarició a Relámpago, que levantó su cabeza con un suave relincho, como si entendiera la magnitud de lo que había sucedido. Marisol sabía que el camino de enseñanza que había comenzado con él seguiría adelante, no solo con él, sino con otros caballos y otros jóvenes que, al igual que ella, encontrarían su propósito en ese mismo campo, rodeados de caballos y sueños. Cada día que pasaba, el rancho se llenaba de más vida, más jóvenes que buscaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y en cada rincón, en cada mirada, en cada gesto de confianza entre los caballos y sus nuevos jinetes, se sentía la huella indeleble del legado que Marisol había comenzado a forjar. Había demostrado que lo que realmente importaba no era ganar una competencia, sino el impacto que uno podía tener en la vida de los demás, a través del amor, la paciencia y la perseverancia. La niña que había comenzado su camino como una muda desconocida en el vasto mundo del caballo se estaba convirtiendo en un faro de inspiración. Su historia no solo era la de una niña y su caballo salvaje, sino la de una comunidad que había aprendido a confiar en lo imposible. Y todo había comenzado con un simple sueño. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.